Cuando Napoleón Bonaparte abdica en 1814, el trono francés vuelve a manos de la dinastía Borbón bajo la persona de Luis XVIII, que se estrena con la invasión de España en 1823 por los 100.000 hijos de San Luis, que además de garantizarle el suministro de hierro y carbón del norte de la península, origina la declaración del presidente norteamericano James Monroe, conocida como Doctrina Monroe o América para los americanos, debido a la posibilidad de que España tuviera interés en recuperar sus colonias en Latinoamérica. En 1824 le sucede su nieto Carlos X, que 6 años después trató de consolidar su poder absoluto, suspendiendo la libertad de prensa, restringiendo el derecho al voto y disolviendo las Cortes, a la vez que trataba de beneficiar a los terratenientes. Esto no debió gustarles mucho a los parisinos, ya que, apoyados por la alta burguesía, comenzaron una revolución que llevará al trono a Luis Felipe I de la Casa de Orleans. Ese mismo año de 1830 comienza la expansión colonial francesa con la invasión de Argelia, que en 1881 se ampliaría a Túnez y Marruecos, para acabar extendiéndose a lo largo del siglo por el África subsahariana. Es el momento en el que Francia accede plenamente a la revolución industrial con la inauguración de la línea de ferrocarril París-Saint-Germain, que reemplaza la tracción animal por la máquina a vapor. Su reinado contó con el apoyo incondicional de los industriales burgueses, ya que se estaban enriqueciendo rápidamente y sustituyendo a los latifundistas como grupo social dominante. Sin embargo, suprimió las libertades ciudadanas y se negó a conceder el sufragio universal, lo que, unido a que las diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado se habían agudizado, fue el origen de la Revolución de 1848, que dio paso a la Segunda República Francesa. 3 años más tarde es elegido presidente de la misma Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, que en 1851 da un golpe de Estado y proclama el Segundo Imperio, que encabezará con el nombre de Napoleón III, presentándose ante los franceses como defensor del sufragio universal contra el voto censitario. En 1858 conquista el territorio de la Indochina y en 1862 invade México, después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de pagos de la deuda externa y donde impondrá como emperador a Maximiliano I. Las tropas francesas se retiraron a partir de 1866 ante el peligro de una guerra contra Estados Unidos por la derrota de los confederados, que habían respaldado en todo momento a Napoleón III. Tras la Revolución de 1868, que expulsó del trono español a la reina Isabel II, el general Prim propuso como nuevo rey a Leopoldo de Hohenzollern con el apoyo del canciller Bismarck, siendo rechazado por Napoleón III, por lo que el nuevo rey terminaría siendo Amadeo de Saboya, mientras Prim resultaba misteriosamente asesinado. 2 años más tarde,
Napoleón III invade Alsacia y Lorena, regiones ricas en hierro y carbón, que estaban en poder de Alemania, y da comienzo la guerra franco-prusiana, que terminará con la derrota francesa y la caída de Napoleón III. Guillermo I es nombrado Kaiser o emperador y en 1888 será sucedido por su nieto Guillermo II, cuya prioridad fue la creación de su propio imperio colonial. Así que bajo su reinado, Alemania convirtió en colonias las actuales Namibia, Tanganica, Camerún y Togo, en África, además de las Islas Carolinas y las Marianas en el Océano Pacífico. Por su parte, y mientras tanto, el Papa Pío IX veía peligrar su autoridad con la creación de una Iglesia católica independiente francesa bajo la autoridad de Fernando Francisco Chatel, sumada a la ambición de Víctor Manuel II por reunificar Italia. En el primer caso se atentaba contra su autoridad religiosa y en el segundo contra su autoridad secular por la amenaza militar que se cernía sobre los estados pontificios. Así que nada más natural que establecer una alianza con Napoleón III por medio de la cual los ejércitos franceses defenderían las posesiones del papado y Pío IX autorizaba el futuro golpe de Estado del emperador mediante la encíclica Qui Pluribus, publicada en 1846. En esa y otras ocasiones declararía que son pecado las distintas filosofías que se oponían al poder del Estado, como el liberalismo, el anarquismo o el marxismo. Al declararse en 1870 la guerra franco-prusiana, Napoleón III necesitó disponer de todos sus ejércitos y el Papa se quedó solo ante el ejército italiano, por lo que finalmente los estados pontificios quedaron integrados en el Reino de Italia. La aparición de una fuente de energía independiente de las condiciones meteorológicas, como era la máquina de vapor, y una maquinaria que producía con más eficacia, como era el telar mecánico, permitieron la producción de artículos en grandes cantidades y su transporte a muy largas distancias. Para abastecer a este nuevo mercado, se crearon nuevas fábricas que se instalaron en los suburbios de las ciudades porque allí era más barato el terreno, y reclutaron sus trabajadores entre aquellos que huían del campo y de su condicionamiento a las condiciones meteorológicas con la esperanza de obtener mayores ingresos y un mejor futuro para sus hijos. No vivían en la ciudad, sino en los aledaños de la fábrica, donde construyeron chabolas que no disponían de las más elementales condiciones higiénicas, por lo que las epidemias y las enfermedades eran algo habitual. Como no tenían más ingresos que sus salarios, se vieron obligados a trabajar más horas de lo que estaban acostumbrados, a cambio de un salario que no les permitía cubrir sus necesidades vitales, por lo que era habitual que también trabajaran sus esposas e hijos desde su más tierna infancia. Tanto el número de empresas como el de asalariados aumentó progresivamente, con lo que la desigualdad de la riqueza fue aumentando de forma constante pese a la prosperidad del conjunto de la nación. Como el nuevo sistema de producción era complejo,
fue necesario establecer jerarquías, dejando claro quién decidía sobre cada persona. Con el establecimiento de la jerarquía como principio, la importancia de cada uno ya no se medía en función de sus cualidades personales, sino por su posición en la escala jerárquica. Es un sistema de organización que se trasladó al conjunto de la sociedad, estableciendo unas leyes para el control de la población por parte del sistema burocrático, por lo que el Estado asumió la obligación de tutelar a los ciudadanos, reservando toda iniciativa al gobierno. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la presión política de los movimientos obreros obligó a los gobiernos a legislar para mejorar las condiciones sociales de la clase trabajadora. En 1867, la ley francesa prohíbe el trabajo a los menores de 12 años y, en aquellos casos en que se autorizase de forma extraordinaria, su jornada laboral no podría superar las 6 horas diarias con un descanso en la mitad de la misma. Al año siguiente, el presidente norteamericano Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, que estableció la jornada de 8 horas. La atención a la salud fue implementada en Alemania en 1883, el seguro de accidentes en 1884 y el seguro de vejez e invalidez en 1889. Por esas mismas fechas, el presidente norteamericano Thomas Jefferson decidió que la educación debía ser pagada en común por la sociedad para que todas las personas tuvieran acceso a una educación laica y gratuita. Frente a las anteriores políticas de represión, se optaba al fin por las políticas de reformas sociales basadas en la previsión social. Técnicamente llamamos dinero a los metales nobles como el oro, la plata o el cobre, aunque hay otros instrumentos que también cumplen sus funciones, como los cheques bancarios o el papel moneda. En 1844 se publica en Inglaterra la Ley Bancaria de Peel, que permitía la creación de la banca fraccionaria y la emisión de papel moneda sin estar respaldado por unos depósitos de oro y plata. Bajo su amparo, los banqueros podían prestar el dinero que los clientes habían depositado en su banco, manteniendo tan solo un coeficiente de caja en el Banco de Inglaterra, y éste se atribuía el monopolio de emitir moneda que estaría respaldada tan solo parcialmente por sus depósitos de dinero. Esto permite a los banqueros la creación de nuevo dinero porque, mientras que el depositante de oro sigue conservando su propiedad y puede donarlo o utilizarlo como aval, por ejemplo, aquel al que el banco se lo presta también dispone de ese dinero, por lo que tenemos casi el doble de dinero en circulación que el realmente depositado en el banco. A las consecuencias de esta ley se opone el economista Carl Menger en 1871, reclamando que se vuelva a imponer a los bancos la obligación de prestar tan solo su propio dinero y que no se emita más papel moneda que aquel que esté respaldado por los depósitos de oro. Además, Menger se oponía a las ideas marxistas en base a 5 premisas. Primero, la fuerza de trabajo disponible varía en función de la alternancia entre periodos de sequía y las cosechas abundantes.
Segundo, el valor de los bienes depende de la utilidad que los hombres puedan conseguir con el uso de ese bien para satisfacer sus necesidades y no del valor de los recursos empleados para su producción. Tercero, el comercio se basa en el intercambio de unas mercancías por otras. Cuarto, si nadie interfiere, la competencia entre empresas mantendrá la economía en un nivel de pleno empleo, porque la demanda está en función de la oferta global. Por ese motivo, la labor del gobierno debe limitarse a promover la libertad de comercio. Y quinto, la causa de las crisis no puede ser la escasez de dinero ni el exceso de producción, porque el valor de los productos equivale al dinero disponible. En todo caso, se deberá a que la oferta se concentra en productos cuyas necesidades ya han sido satisfechas, olvidando otros productos aún necesarios. Sin embargo, y como era de esperar, el Estado no estaba dispuesto a perder el poder que le otorgaba la capacidad de crear dinero de la nada, y la tesis que se adoptó, con ligeras variantes, fue la que John Stuart Mill había propuesto en 1848, basada en la idea de que la distribución de la propiedad vigente era debida a las guerras del pasado, por lo que las leyes deberían favorecer el reparto de la riqueza, la educación universal y que se limitará la reproducción humana, ya que la distribución injusta de la riqueza haría que se sientan prematuramente los males de la sobrepoblación. También opinaba que los salarios dependen principalmente de la oferta y demanda del trabajo, o dicho de otra forma, de la proporción entre el número de trabajadores y el capital destinado a comprar tiempo de trabajo. El sufragio universal concede el derecho al voto a personas que, aun en el caso de saber leer y escribir, desconocen los más elementales principios morales y son incapaces de entender qué elementos influyen en la prosperidad nacional, que es lo que, al final, determina su propio bienestar personal. La ciudadanía se convirtió en un estatus otorgado a los miembros de la sociedad que les igualaba en lo que se refiere a sus derechos y deberes, aunque no hay un precepto universal que determine cuáles han de ser estos derechos y deberes. Mientras tanto, los asalariados vieron que su trabajo se desplazaba desde las granjas agrícolas hacia los talleres y las fábricas, con jornadas de trabajo extenuantes y salarios miserables, alejados de sus familiares y, por lo tanto, confiados a sus propias fuerzas para hacer frente a todas sus necesidades, convirtiéndose en meros engranajes de una industria que producía una variedad de productos, muchos de los cuales jamás poseerían. Además, se veían obligados a vivir en chabolas construidas cerca de sus fábricas, en los suburbios de las ciudades, donde la falta de condiciones esenciales para la vida, como el agua corriente o el alumbrado público, los convertía en fácil presa de las epidemias. Así que no tardaron en recurrir a la protesta colectiva con los amotinamientos y las huelgas que incluían la destrucción de las máquinas, a lo que el poder político, en especial el poder financiero, respondieron con una fuerte represión. Paralelamente, el ideal de los derechos del hombre hizo que la sociedad evolucionara hacia el estado de bienestar, que dicho sea de paso, solo era financiado parcialmente por las empresas, ya que
recaía en su mayor parte sobre el conjunto de la sociedad a través de los impuestos. Es el momento en el que el consumo de masas se convirtió en el motor de la economía, porque los ciudadanos ya no necesitaban ahorrar para asegurar su propio futuro, que estaba protegido por el Estado frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, desempleo y vejez, por lo que toda su capacidad económica se podía destinar al consumo, que, a su vez, podría reactivar la economía. Aunque el estado de bienestar supuso, sin duda, una evolución favorable del antiguo capitalismo, por la cual los empresarios asumen una parte de su responsabilidad social, siguen dejando en manos del resto de la sociedad la obligación de hacer frente a otros costes como la contaminación medioambiental o la deforestación con su pérdida de biodiversidad. Tampoco se resuelve el problema de los monopolios y el poder que estos llegan a alcanzar, particularmente los de carácter financiero, aunque ya en 1890 se había aprobado con esa intención en Estados Unidos la ley Sherman Antitrust. Otro asunto sin resolver es el problema de la sobrepoblación y el nivel de vida en los países colonizados, a cuya población no se les había reconocido los derechos civiles y siguieron siendo explotados por los países industrializados. Lamentablemente, varios de estos problemas siguieron afectando a la humanidad hasta nuestros días.